Entramos hoy al capítulo 5 de Efesios, la carta que venimos leyendo desde hace algún tiempo, una de las llamadas epístolas de la prisión o carcelarias que Pablo escribió estando preso en Roma. Llegamos al capítulo 5 y les invito a leer los primeros 7 versículos. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 7. Así dice la palabra de Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Para comprender correctamente esta sección de la epístola, en la cual nos enseña acerca del andar, de la conducta de los creyentes, es siempre oportuno mantener la conexión con el contexto general de la carta. Efesios 1:1. Al comenzar la carta, Pablo deja en claro por medio de su saludo ya a quienes se dirige, y es a los santos y fieles en Cristo Jesús. Es decir, a los que ya han sido apartados para Dios, eso es santo, en Cristo. Y por medio de Jesucristo son fieles, santos y fieles. Esto quiere decir los que tienen fe. Estos son los fieles, los que viven por la fe, porque el justo vive por la fe, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Se puede decir también que se dirige a los que son salvos o a los convertidos a Cristo, a los que ya han nacido de nuevo, se han arrepentido de sus pecados, confiesan a Jesucristo como único Señor y Salvador. ¿Y por qué es importante y necesario mantener esa conexión? Porque los no creyentes, los no convertidos, no viven según el Espíritu, según Romanos 8, 7 y 8, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden agradar a Dios. Esta manera de vivir que aquí propone y que manda, que ordena aquí en Efesios 5, es para los hijos de Dios, no es para los incrédulos, ¿sí? El incrédulo tiene que venir al conocimiento de Dios en arrepentimiento, tiene que nacer de nuevo, porque sin el Espíritu de Dios o viviendo en la carne, dice ahí en ese pasaje que mencionamos en Romanos 8, que no se sujeta ni no puede agradar a Dios. Dicho esto, seguimos avanzando en esta sección que nos habla del andar como hijos de luz, o como leemos en el versículo 1, como acabamos de leer, imitadores de Dios. Es muy rica la enseñanza de este primer versículo, muy rica. Estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo a vivir una nueva vida en Cristo, una vida de rectitud,
de santidad. Y esta expresión resume eso. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuanto más miramos y aprendemos del carácter justo y santo de Dios, el cual se nos revela en Cristo, se nos muestra claramente en Cristo, más cerca vamos a estar de ser lo que Él mismo se propuso hacer en nosotros. Esto es, que seamos hechos según la semejanza de su Hijo Jesucristo, conformados a su imagen según Jesucristo mismo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 11:29, un pasaje muy que seguramente van a recordar, Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Él se pone expresamente como el modelo a imitar. ¿Por qué estamos abundando en esto? Porque dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces la palabra de Dios propone siempre a la santidad de Dios, y más específicamente a esa santidad vivida y mostrada en Jesucristo cuando se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Así también en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, con otras palabras tenemos el mismo concepto, la misma idea. Primera de Pedro 2, 21 y 22, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entre otras cosas dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En eso y en todas las cosas el Señor nos manda a ser imitadores de Dios como hijos amados. En esta frase del texto del versículo 1 que estamos considerando, hay como una comparación también, ¿sí? Que después está, o un ejemplo, cuando dice que tenemos que ser imitadores como hijos amados. ¿Y por qué como hijos amados? Porque cuando un hijo se sabe amado por su padre, habrán visto ustedes, tiene gozo en imitar a su padre, ¿sí? Yo recuerdo cuando mi hijo agarraba, por ejemplo, un pedazo de madera y simulaba que estaba trabajando con alguna herramienta y serruchaba, pero así con madera nomás, madera con madera, ¿verdad? Y otras veces se ponen la camisa, se ponen la corbata, se ponen el zapato y se despiden, ¿verdad? Y me voy a mi tabaco, ¿verdad? No a mi trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Y cosas como esas hacen los niños, ¿verdad? Imitan. Y aunque nosotros no somos un ejemplo de virtudes, ¿verdad? Nosotros somos malos, dice Jesucristo. Ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, dice. De todas maneras, digamos lo normal, así en generalidades, hablando de generalidades, nosotros los padres y las mamás somos el primer contexto en el que los niños, los hijos van sintiéndose amados, ¿verdad? Con todos nuestros defectos, con todas nuestras limitaciones. Entonces lo primero que ellos perciben o lo primero que buscan para recibir amor es a sus padres. Y entonces imitan
procuran imitar, ¿verdad? Sus padres son el ejemplo para ellos. Así, nosotros somos llamados de manera consciente, ¿verdad? Porque el hijo, el hijo hablando de nuestra humanidad, de nuestra condición como papás o como hijos, imitamos consciente y a veces inconscientemente también. Por eso es que es tan importante y tan serio nuestro rol de padres, porque nosotros somos el ejemplo que ellos van a seguir. Y muchas veces hacen eso de manera consciente y otras veces hacen de manera inconsciente, ¿verdad? Y toman nuestros buenos ejemplos y nuestros malos ejemplos también para seguir. Nosotros sin darnos cuenta, a veces inclusive sucede que nosotros señalamos los defectos de nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres son así, así, y nos quejamos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos cayendo en los mismos, ¿sí? En aquellas mismas cosas que cuestionamos en ellos. Y así es como imitamos, pero si hablamos en el mismo término en que aquí habla, en los mismos términos, dice, imiten como hijos amados, porque cuando somos amados es cuando más buscamos imitar conscientemente. Conscientemente, adrede procuramos imitar. Por eso hay tantos hijos que, por ejemplo, si su papá es médico, ellos son médicos también, ¿verdad? Y si su papá es abogado, ellos quieren ser también abogados y así, ¿verdad? Tenemos como modelo. Y yo no tengo el mismo oficio de mi papá, pero después ya de que mi papá, después que él murió, yo fui tomando conciencia de aquellos buenos ejemplos que él me dejó. Y en ese sentido, por ejemplo, la responsabilidad con que él asumía sus compromisos, por ejemplo, ¿verdad? Esa cosa, eso yo tuve así como algo bien presente siempre. Yo pensaba y me acordaba que él nunca dejaba de irse a su trabajo, ¿sí? Nunca decía, no, el tiempo está muy feo, no me voy a ir hoy, ¿verdad? O me siento hoy desganado, o estoy engripado, no me voy a ir, voy a conseguir nomás un reposo, y cosas así como hay gente que tiene tanta facilidad para hacer, ¿verdad? Y para faltar, para dejar de irse a su trabajo, por ejemplo. Hay gente que si el código del trabajo o si el contrato de trabajo o el contrato colectivo le permite usar X días de permiso en el año, va a contar para no dejar de usar uno solo de esos días, ni un minuto, si es posible, ¿verdad? Y bueno, yo nunca usé aquellas cosas porque vi el ejemplo en mi papá, ¿verdad? Solamente traigo esto a colación para tener un ejemplo vivo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que tenemos que imitar a Dios como hijos amados. Pero por otro lado también nosotros tenemos que recordar nuestra responsabilidad, porque somos ejemplo que muchos van a seguir, no solamente siendo padres, también siendo así como tenemos aquí maestros, maestras, o en la iglesia. Tenemos que recordar que muchos se fijan en nosotros, ponen su mirada en nosotros, y así como algunos hemos tenido la experiencia de padres, pero todos hemos tenido la experiencia de hijos, ¿verdad? Y hemos visto, casi siempre, hemos visto el ejemplo y hemos sido marcados, hemos sido influenciados, no seguramente determinados, pero sí influenciados y a veces condicionados por los ejemplos. Así también es en cuanto a nosotros y el Señor.
En San Juan capítulo 8, versículos 41 y 42 y también el 44, Jesús, en una de aquellas tantos intercambios que tenía con los judíos, encontramos parte de un diálogo. Dice en San Juan capítulo 8, versículos 41 y 42. En el 39, ellos le dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham, le dicen en el 39. Y ahí en el mismo versículo, Jesús le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En los versículos 41 y 42, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y en el 44, esto dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y continúa el versículo, pero esta parte nomás quiero señalar. Así es. Ese es el problema, por decir de una manera simple, sencilla. El hijo imita a su padre, y nosotros como hijos de Dios, si somos, no si decimos que somos, como decían aquí los judíos, ¿verdad? Ellos reivindicaban su condición de hijos de Dios y de hijos de Abraham, y Jesús le dice, si ustedes fuesen hijos de Abraham, entonces, o si ustedes fuesen hijos de Dios, pero no son, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque o seguimos el ejemplo de uno o el ejemplo del otro según cuál sea nuestra filiación en el aspecto espiritual. La palabra de Dios nos enseña siempre a andar en amor. Asimismo dice aquí en el texto que leímos, en el versículo 2 dice de Efesios 5, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ¿verdad? Así dijo el Señor Jesucristo también, ámense unos a otros así como yo les amé. Y nadie tiene más amor que el que pone su vida por sus amigos, dice, o sea, por aquellos a quienes ama. Así que es de manera concreta, no de palabra, sino en verdad. Él nos amó hasta poner su vida por nosotros, y así también manda que nosotros nos amemos. Ese es lo que Él dijo, el mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, ¿sí? Que se amen unos a otros. Muy importante eso, mantener clara la idea de que el amor es un mandato del Señor. El amor entre hermanos, el amor entre esposo y esposa, el amor de padres a hijos, el amor al prójimo, y allá hasta a lo más extraño y difícil para nuestra humanidad, ¿verdad? El amor al enemigo, ¿sí? Inclusive. Todo eso fue dado por el Señor como un mandamiento, pero vamos a lo más cercano. Y cuando Él les habló a sus discípulos, Él les dijo que sus discípulos, que los creyentes tenemos que amarnos unos a otros así como Él nos amó. Y es más factible, digamos, es más posible de llevar a los hechos cuando entendemos el amor como un mandamiento. Y no entendemos el amor como una cuestión de sentimiento, como entiende el mundo y como se entiende en las novelas o en las canciones. El amor no es un sentimiento.
¿sí? En ciertos conceptos del amor, pero en ciertos conceptos se entiende, es un sentimiento, pero en el concepto del amor, como es el amor ágape, que es el que el Señor nos habla y nos tiene, el amor es un mandato. El Señor manda que nos amemos uno a otro, y no de palabras, sino de hecho. Por ejemplo, como también leemos aquí en Efesios, en el último versículo del capítulo 4 que leímos la semana pasada, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa es una manera concreta, ¿sí?, de manifestarnos el amor entre hermanos, el amor unos a otros. Así también que nosotros nos perdonemos unos a otros nuestras ofensas. Esa forma de conducta, viviendo como hijos de luz, como hijos de Dios, es como un sacrificio de olor fragante, acepto para Dios. Así dice en el versículo Dios, que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo se representa en las figuras que estaban en el Antiguo Testamento. Por eso habían varias formas de sacrificio, y todas ellas en algún aspecto nos hablan de Jesucristo. Una de esas figuras era el sacrificio de olor grato, ¿sí? Alguna vez ya hablamos de esto, ya abundamos también en esto, pero nosotros también somos llamados a que en Cristo nos presentemos a Dios como un sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la vida santa y obediente del Hijo de Dios, de Jesucristo, y en Él nosotros entonces somos mandados también. En Romanos 12:1, por ejemplo, dice que nosotros mismos tenemos que presentarnos a Dios en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Sacrificio agradable a Dios. Eso es lo que Dios quiere que sea nuestra vida, sacrificio vivo. Por el contrario, esa forma de conducta a la que se refiere aquí en los versículos 3 al 5, fornicación, inmundicia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, esa forma de hablar que es tan propia de los inconversos, tan normal, ¿verdad? Así es. Es tan normal que uno dice, objeta esa manera de hablar y nos ven como raros o como fanáticos o algo así, ¿sí? Tan normal es esa forma soez, esa forma vil, sucia de hablar entre inconversos. Y penosamente generalizado cada vez más y más, gracias a la influencia de los comunicadores, ¿verdad? De los llamados periodistas, que en los medios de comunicación. Yo creo que ustedes, los mayores, como yo, se acuerdan de cuál era el vocabulario que se usaba en la prensa radial especialmente y en la televisión también, hace 50 años o hace 40 años. Con cuánto respeto se hablaba, ¿verdad? Así era. Pero después llegó un tiempo, unas décadas atrás, en que, comenzando con algunos, ciertos periodistas, estoy hablando aquí de nuestro medio, de nuestro país, ¿verdad? No digo que hayan sido los primeros en el mundo, pero aquí en nuestro país fueron llegando algunos que empezaron a se pusieron a la vanguardia y empezaron a hablar así de una manera pesada, soez, grosera. Era extraño, ¿verdad?
y después enseguida empezaron a seguirle otros. Y después se generalizó. Y hoy día lo raro es encontrar algunos que no hablan de esa manera. Y así, como ellos entran en nuestra casa porque les dejamos entrar, ¿verdad? A través de la radio, de la televisión. Entonces, claro, ellos entran y hablan así, ¿verdad? Por eso a mí me molesta cuando estoy escuchando algo, pretendiendo escuchar alguna noticia o algo así, que escucho muy poco, ¿verdad? Muy poco porque no se aguanta. Y la verdad es que estoy mucho mejor cuando no escucho, porque me pone nervioso, me hace enojar y me descompone, ¿verdad? Entonces, prefiero, pero apenas un tiempito uno escucha y enseguida ya tiene que escuchar también estas cosas que dice aquí, esta forma de hablar vil. De esto dice aquí que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Así es como el Señor quiere que nuestra palabra sea siempre agradable, que edifique, dice. Sí, así tiene que ser nuestra palabra. Esta forma de hablar que el inconverso y entre inconversos parece tan común y se va incorporando y nosotros no nos damos cuenta y nosotros también vamos adoptando y de repente decimos así expresiones que antes no decíamos y que nuestros hijos no decían y de repente empiezan a decir. Entonces uno tiene que decir, ¿vos sabés lo que significa eso? ¿Vos sabés lo que estás diciendo? ¿Sí? Porque no, lo que pasa es que eso pues no es nada, dice, ¿verdad? Eso significa, eso es truanería. ¿Sí? Esas son vulgaridades. El Señor no quiere que sus hijos hablen así. A mí no me gusta que mis hijos hablen hablando de así de bajezas, de cosas que yo no les enseñé. Entonces les solía decir, ¿alguna vez vos me escuchaste a mí decir esa palabra? Porque no debe ser así entre los hijos de Dios. Resulta que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces hay algo que limpiar. Antes dice acciones de gracias, de esas cosas dice que esto no conviene a los santos. Sí, acciones de gracias, palabras que exalten al Señor, que traigan gracia, bendición a los que oyen. Así como en 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Así dice que estas cosas son las cosas que hacen los incrédulos. Aquí son llamados hijos de desobediencia y por estas cosas viene sobre ellos la ira de Dios. No debemos ser partícipes con ellos de esa forma de conducta. Y debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de luz, tenemos que andar como hijos de luz, santos en toda nuestra manera de vivir. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Dice eso en el Antiguo Testamento, es tomado también en el Nuevo, en 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así dice el Espíritu Santo y así nos enseña. Y los hijos de Dios, así como un hijo, como hablábamos al principio, goza imitando a su padre, imitando la conducta y los actos de su padre. Queremos ser obedientes como hijos amados y ser olor fragante para Él. Nuestra conducta tiene que demostrar nuestra fe. Así dice en la carta de Santiago capítulo 2. La conducta del impío, por el contrario, declara su impiedad. En Judas 1, porque es un solo capítulo, en el versículo 4, habla de algunos hombres
que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Hijo de Dios sabe que es salvo por gracia, ¿sí? Pero no convierte en libertinaje la gracia de Dios. Porque si hacemos esto, entonces negamos a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. También en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, habla de aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y por último, a modo de exhortación final, en segunda carta de Pablo a Timoteo, también en el capítulo 2, versículo 19, dice que conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, de toda forma de iniquidad. Y especialmente, como hemos visto aquí, del andar, pero no solamente en el andar, sino que ni aún se nombre, dice, entre vosotros. Y cuando dice que nadie os engañe, lo que nos está recordando es que estas cosas traen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso tenemos que saber, hermanos. Nosotros no podemos estar en estas cosas porque estas cosas traen la ira de Dios. Y entonces no podemos, siendo hijos de Dios, participar con ellos en esto. Vamos a dar gracias a Dios. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo tan precioso manifestado en tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque somos hijos amados y anhelamos, deseamos vivir así, Señor. Deseamos vivir como hijos amados. Y también, Señor, ser ejemplos para aquellos más pequeños que están viéndonos a nosotros como un ejemplo a seguir, sobre todo porque declaramos conocerte, Señor. Padre nuestro, que amemos el ejemplo y la palabra que nos dejaste para ser día a día conformados a Él, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.